estoy muy complacida de estar con ustedes acá porque me encanta Colombia y pues soy casi que hermana de muchas de las pediatras que a lo mejor están aquí presentes. Así que para mí es un gran placer estar con ustedes hoy. Y hoy vamos a hablar de vacunación en situaciones especiales. Y quizás como pediatras, ustedes tienen a la mano esa consideración de la vacunación en esta población especial inclusive. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos que tenemos que tener presentes a la hora de que estemos enfrente de estos pacientes que pueden tener alguna condición. Mi nombre es Laura Naranjo, yo soy pediatra infectólogo, soy gerente médico de vacunas de GSK, soy venezolana, vivo en Panamá y la verdad es que estoy súper complacida de compartir con ustedes esta noche. La idea es que al final de la charla tengamos muchas preguntas, conversemos y para eso está el chat de la plataforma para que por allí vayan haciendo sus preguntas y al final pues conversemos acerca de ellas. Hoy vamos a tener una agenda donde vamos a conversar sobre la vacunación en prematuros, en los pacientes con inmunosupresión, en aquellos con enfermedades crónicas y en algunas consideraciones de los que viven con pacientes en situaciones especiales. Y entonces es importante que también tengamos presente este tema en esta conferencia de hoy. Así que hoy vamos a empezar hablando de prematuros y por favor me pasas la siguiente, y vamos a definir primero lo que es un prematuro o un niño pretérmino. Es ese nacimiento que ocurre antes de la semana 37 de gestación, independientemente del peso al nacer. Y cuando ustedes ven en esa gráfica el porcentaje de niños que pueden nacer entre 32 y 37 semanas, es un porcentaje realmente alto, quizás es la mayoría de estos niños prematuros nacen entre 32 y 37 semanas, pero también hay un porcentaje no despreciable de niños que nacen antes de las 32 e inclusive antes de las 28 semanas. Y eso pues tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo por esa viabilidad de ese niño prematuro en términos de su condición clínica que presenta y si esto lleva alguna consideración cuando empecemos a hablar de vacunación en este bebé. La próxima. Podemos también conversar de que los niños prematuros son alrededor del 10% de la población a nivel mundial. Eso no quiere decir que alrededor de 15 millones de niños prematuros nacen al año. Entonces, esas estrategias que tenemos de preventivas y de manejo del embarazo, pues tenemos que tenerlas en cuenta porque son 15 millones de niños que nacen cada año con alguna condición de prematurez, donde definitivamente también la prevención a través de la vacunación va a ser importante y también la prevención de la vacunación desde el vientre materno, para que ese niño cuando nazca, pues ya esté protegido de algunas enfermedades que por su prematurez puede ser inclusive más vulnerable a complicaciones y muertes por enfermedades como tétano, como tosferina. Vemos que en Colombia los nacimientos prematuros es alrededor del 12%, lo que se traduce en aproximadamente 100.000 niños al año que nacen con algún grado de prematurez. Siguiente. Entonces, es importante que sepamos también que es que el prematuro tiene algunas condiciones que quizás no le favorecen para que pueda evitar ser vulnerable a algunas enfermedades. Y es que lo primero que sabemos es que esa barrera física que implica la piel y las mucosas muchas veces es inmadura, es muy finita esa piel y eso permite que los gérmenes puedan entrar fácilmente en ese bebé. También la respuesta inmune innata y adaptativa no es óptima
porque durante el embarazo se va haciendo ese progreso en el desarrollo del sistema inmune innato sobre todo y posteriormente el sistema adaptativo. Entonces esos órganos linfoides y los leucocitos van desarrollándose ya desde el saco vitelino, pero van moviéndose hacia el hígado y luego hacia la médula ósea casi al final del embarazo. Si tenemos un niño pequeño en relación a su edad gestacional, pues ese desarrollo no va a ser tan óptimo y vamos a tener un niño con alguna particularidad en términos de la respuesta inmune innata y adaptativa en ese bebé. Sin embargo, cuando hablemos de vacunación, vamos a ver que esto no ha sido mayor el problema en relación a la respuesta que tienen estos niños, a pesar de que tienen un sistema innato y adaptativo un poco inmaduro. La respuesta a la vacunación es óptima y vamos a ver que muchas veces es comparable inclusive con los niños a término en relación a la respuesta en algunas vacunas. Así que el otro punto importante es que recuerden que hay transferencia de anticuerpos de la madre al niño y usualmente a partir de las 28 semanas es cuando se comienza a dar ese transporte activo de anticuerpos y que hay algunas recomendaciones de vacunación, sobre todo con toferina, a partir de las 28 semanas. Pero puede ser que el niño no llegue a las 28 semanas y sea un poco más prematuro. Y entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, eso será un punto de conversación que quisiera de repente hacerlo cuando hablemos al final con las preguntas y respuestas, pero sí les puedo decir que hay algunas estrategias que ya se han establecido en cuanto a en qué momento vacunar para mantener a ese grupo de niños prematuros también favorecidos con la estrategia vacunal en la mujer embarazada. Próxima. Entonces, yo quiero comentarles que definitivamente estos lactantes prematuros, con estas condiciones que les comenté, tienen un riesgo aumentado de algunas enfermedades y enfermedades que son prevenibles por vacunas. Veamos toferina y vemos allí unas estadísticas donde entre 2 y el 5%, perdón, entre 2 y 5 veces más de aumento del riesgo de poder hospitalizarse o tener una enfermedad severa estos niños prematuros para la tosferina. Entonces, por eso les hablaba que la estrategia en la vacunación de la embarazada, a lo mejor tenemos que trasladarla y aumentarla en términos de que a lo mejor hay que hacerlo más prematuramente durante el embarazo. Para poder garantizar que estas madres generen anticuerpos por lo menos en 2 semanas y que pueda haber un paso de anticuerpos suficiente a ese recién nacido que probablemente va a nacer antes de tiempo. Así que, estas son estrategias que se están dando y que las recomendaciones podrían ser ampliadas en términos del momento que debemos vacunar contra la toferina. Pero también tenemos la enfermedad neumocóxica invasiva, que vemos que, vean ustedes, entre 2 y 9 veces más la probabilidad que estos niños se infecten y que estos niños puedan tener complicaciones y hacer enfermedad invasiva, sobre todo aquellos con muy bajo peso al nacer, que hacen más vulnerable a esta infección. Cuando hablamos de rotavirus, también tenemos ya datos suficientes que nos dicen que estos niños prematuros podrían estar por lo menos con 2 veces más el riesgo de hospitalizarse por rotavirus. Y cuando hablamos de influenza, por supuesto, sabemos que el prematuro podría tener una enfermedad más severa de lo que puede tener el niño a término, que definitivamente sigue siendo vulnerable a la infección. Y es por eso también que la estrategia de vacunación en la embarazada hace
que se protejan estos niños contra la influenza, por lo menos hasta esos 6 meses donde no hay tratamiento para ellos y donde podrían estar más vulnerables a complicarse o morir por influenza próxima. Entonces, ya estamos viendo el panorama de lo que es el niño prematuro, esas enfermedades que son prevenibles por vacunas y que el prematuro puede tener esas consideraciones en relación a tener un alto riesgo de complicarse o morir por estas enfermedades. Pero es que muchas veces también no estamos muy claros de que a los niños pretérminos hay que vacunarlos según la edad cronológica. Ya hace algún tiempo, pues se pensaba que estos niños prematuros había que esperar que estuvieran 2,5 kilos para comenzar a vacunar, pero ya se sabe y está suficientemente científicamente demostrado que estos niños también hay que vacunarlos en la edad cronológica, porque perdemos oportunidades. Y perdemos oportunidades y vean ustedes esta cifra que entre 30 y 70% de los lactantes han tenido retrasos en la inmunización. Y esto pues se debe muchas veces a que tenemos una información errónea porque está percibida el término de prematurez como una contraindicación a la vacunación. También no sabemos mucho de que si las vacunas son efectivas o no en este grupo poblacional y ya prácticamente todas las vacunas que se aplican en los lactantes, se sabe la efectividad inclusive en los prematuros porque hay estudios específicos de una población de prematuros en estas vacunas que se aplican en el primer año de vida. Por supuesto, hay preocupaciones de seguridad y de posibles eventos adversos. También digamos, pues común que podamos pensar en que hay más eventos adversos en ellos. Sin embargo, también las diferentes vacunas que se aplican en este periodo de tiempo, vemos que la seguridad es más o menos similar que el niño a término. Hay muchas veces los padres son los que ponen la barrera a la vacunación de ese niño pequeñito, que cómo lo vamos a vacunar tan pequeño. Entonces está también en nosotros tratar de darle una información, digamos, confiable, que él se sienta tranquilo de que precisamente es una estrategia para evitar que este niño se complique o muera. Pero también el lactante prematuro tiene una posibilidad de estar hospitalizado por mucho tiempo en las unidades de cuidados neonatales. Y esto hace que muchas veces también se difiera la vacunación. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante cuando veamos cuáles las recomendaciones, sobre todo de algunas vacunas, donde podríamos tener un poco más de temor en aplicarlas en aquel niño que está hospitalizado. Siguiente. Entonces, vemos cómo definitivamente todas las guías, los organismos supranacionales, la Academia Americana de Pediatría, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, nos invita a que vacunemos a estos lactantes prematuros en la misma edad cronológica, utilizando el mismo esquema, independientemente del peso del paciente y de la edad gestacional. Y esto es importante porque, como les comentaba, hace muchos años quizás se dividían las dosis pensando que eso podría evitar eventos adversos. Se difería el esquema de vacunación, el inicio del esquema de vacunación. En fin, se hacían algunas consideraciones que no estaban muy acertadas y afortunadamente ya hay cada vez más datos que avalan el uso de las vacunas en la edad cronológica. Hay algunas consideraciones con hepatitis B que las podemos ver más adelante, sobre todo en aquellos niños que tienen menos de 2 kilos y que de acuerdo a el estatus de antígeno de la madre, entonces sí tendríamos que hacer algunas consideraciones. Próxima. Importante también entonces recordarles o recomendarles que en aquellos niños que están
hospitalizados porque definitivamente deben tratar de ganar peso en un ambiente más controlado que el ambiente de su casa. Muchas veces cumplen los 2 meses hospitalizados. Pero si ese niño está clínicamente estable, que está pues en un crecimiento sostenido, que no tiene una ventilación mecánica, que no tiene una gravedad extrema, que no tiene estas alteraciones ni metabólicas ni cardiovasculares, entonces aproveche que está allí hospitalizado y vacúnelo, porque es una oportunidad de oro para que este niño comience a tener y a crear sus anticuerpos, de manera que también cuando salga a su casa ya vaya protegido de algunas enfermedades. Próxima. Es así como entonces hablemos de algunas vacunas, por ejemplo BCG, también le tenemos algún temor a aplicar BCG en niños pretérminos, sin embargo la literatura ya avala el uso de la vacunación de BCG en aquellos niños pretérminos entre 31 y 34 semanas. No debemos tener miedo en aplicar esa vacuna en esos niños. Como les comentaba, hepatitis B usualmente se aplica tal cual como está el esquema recomendado desde la dosis del nacimiento y las 3 dosis sucesivas. Sin embargo, hay algunas consideraciones en los menores de 2 kilos de peso y de acuerdo al estatus antigénico o el estatus serológico de la madre, porque si es una madre que tiene antígeno de superficie positivo, pues primero hay que aplicar la inmunoglobulina contra hepatitis B y el esquema de vacunación. También pues tendríamos que buscar esa tabla que existe en la literatura médica pediátrica y tenerla a la mano para ver cómo vamos a actuar, porque dependiendo de las condiciones del bebé, del peso al nacer y del estatus serológico de la madre, nosotros entonces vamos a requerir 3 o 4 dosis de hepatitis B. Próxima. Cuando hablamos también de rotavirus, es una de las vacunas que quizás podría ser controversial si el niño está hospitalizado. Algunos artículos científicos reflejan que si el niño está hospitalizado en las condiciones como ya se las comenté anteriormente, que es un niño que está estable, pero que está cumpliendo su etapa de ganar peso, pues es un niño que puede recibir la vacuna de rotavirus. Lo que sí hacen una consideración especial es en tratar de que se manipule a ese bebé en términos de los cuidados en el momento que defeca, en cuidar que ese pañal y esa limpieza de ese bebé sea lo más exhaustiva posible, de manera que no hagamos una infección por virus vacunal en niños que están en esa unidad neonatal, que quizás no tienen ni siquiera el tiempo para poder ser vacunados y que se puedan contagiar con el virus. Recuerden que la vacuna contra rotavirus es un virus atenuado que ingresa vía oral y que se excreta por las heces y que inclusive hace una inmunidad de rebaño en los niños que tiene a su alrededor. Estamos hablando en los niños a término. Pero cuando tenemos un niño pretérmino que está en ese cuidado neonatal todavía, debemos tener esa consideración de cuidar a los otros niños que están en esa unidad. Entonces, por eso es que hay alguna controversia en si vacunar en ese momento o esperar que el niño salga de alta para comenzar la vacunación contra rotavirus. Cuando vemos las vacunas pentavalentes o hexavalentes, también hay muchos datos que nos indican que podemos tener
una vacunación, digamos, segura en esta población de niños. Lo que sí tenemos que garantizar es que se cumpla el esquema de 3 dosis más un refuerzo, y que sabemos, porque también la literatura es clara, que cuando se compara la respuesta inmune en niños que nacieron pretérmino y en niños a término, es prácticamente la misma. A pesar de esas consideraciones que les comenté adelante, de ese sistema innato y adaptativo que todavía no está muy desarrollado, pareciera que la respuesta a las vacunas es bastante óptima y es muy similar al niño a término. Así que con estas vacunas también podemos tener esa confianza en cuanto a la vacunación del niño pretérmino. No lo tengo aquí anotado, pero las vacunas contra neumococo también hay todas en las vacunas que están disponibles en este momento, tanto PCV10 como PCV13, hay datos de niños prematuros que pueden recibir la vacuna a la edad cronológica. Lo que sí es importante y hacen mucho énfasis es que también el esquema de vacunación debería ser 3 dosis más un refuerzo, para garantizar que el efecto protector sea adecuado, sobre todo por esa prematurez y el sistema inmune pues en desarrollo que tienen estos bebés. Próxima. Entonces, bueno, los he paseado por algunas vacunas en relación al pretérmino. Otra cosa importantísima es que este niño pretérmino también deberíamos tenerlo monitoreado en los próximos minutos después de la vacunación. Hay algunos reportes de que estos niños pueden hacer apneas que son, digamos, transitorias, que no llevan a ninguna otra complicación, pero sí es importante que nosotros podamos tener a estos niños, digamos, vigilados en los primeros 15 minutos, 30 minutos después de la vacunación, para pues estar tranquilos que este niño no hizo ningún proceso de apnea respiratorio, sobre todo en aquellos que son extremadamente prematuros, porque podrían tener alguna condición también de su desarrollo pulmonar o inmadurez respiratoria que podría condicionar a algunos procesos de apnea. Pero definitivamente el beneficio está en pro de estos, de la vacunación en estos lactantes prematuros. Próxima. Quisiera también entonces pasar a un grupo de población para vacunación, que son los niños que tienen alguna condición de inmunosupresión. Próxima. Veamos que cuando hablamos de los niños con alguna inmunodeficiencia, pues pensamos en que podrían ser niños que tengan VIH o personas, porque esto no es solamente para los niños, estos conceptos, sobre todo los que vienen ahora, que son la vacunación en los prematuros y en las condiciones crónicas, es para niños y adultos en las mismas consideraciones. Y ustedes, quizás como pediatras, son una fuente de referencia para los médicos de adultos a que vacunen a estas personas adultas de una manera acertada, o inclusive ustedes mismos podrían ofrecerse a la vacunación de estas personas que tienen alguna condición. Entonces, solamente les voy a dar algunos tips para estos niños o estas personas con algún grado de inmunodeficiencia, sobre todo aquellos personas que pueden ser portadores del virus de inmunodeficiencia humana o que tienen algún grado de inmunosupresión por drogas. Esteroides es lo más frecuente, pero también algunas drogas inmunosupresoras como quimioterapias, por ejemplo. Sabemos que la respuesta a la vacunación podría ser subóptima en estos individuos, y que definitivamente pueden ser más susceptibles a enfermedades infecciosas porque la respuesta inmune no es la más conveniente. Adelante. Próxima. Entonces, hay algunas barreras que existen también en estos individuos que tienen inmunosupresión, porque desde nosotros mismos ponemos esas barreras.
por desconocimiento muchas veces. No sabemos cómo es la recomendación específica, no sabemos cuál es la guía, pero miren, les puedo decir que hay una guía fantástica que tiene la Academia, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, donde están todas las posibilidades de individuos inmunosuprimidos y de cómo actuar en términos de vacunación en estas personas. Muchas veces nosotros que manejamos este tipo de pacientes, a veces podemos tener algún olvido en cómo podemos hacer esa recomendación, y es súper importante tener esa herramienta al lado de nosotros para verificar que la recomendación es la adecuada y en qué momento debemos vacunar a estos individuos. Por supuesto, las preocupaciones acerca de la seguridad, no solamente del profesional de la salud, sino también por parte de la familia, del mismo paciente, de preguntarnos si realmente es importante que se vacune o si esa vacuna no le dará ningún evento adverso. A veces las personas acuden a médicos que quizás no tienen la formación para poder hacer estas recomendaciones, y esto podría ser también una barrera en la buena vacunación de estos pacientes. Por supuesto, esa preocupación de la inmunogenicidad de estos pacientes también es importante tenerlas en cuenta, y es válida esa preocupación. Y por supuesto, muchas veces no hay esos ensayos clínicos fuertes, robustos, que avalen el uso de algunas vacunas en esta población. Próxima. Entonces, vean ustedes que los pacientes inmunosuprimidos tienen ciertas características y condiciones que tenemos que vigilar, y que tenemos que definitivamente tener una guía al lado si decidimos en nosotros ser vacunadores de esta población. Entonces hay algunas consideraciones generales, algunas recomendaciones, donde las vacunas deben ser recomendadas antes de la inmunosupresión, sobre todo en aquellos pacientes que sabemos que van a quimioterapia, por ejemplo, o que van a un trasplante. A lo mejor podemos tener tiempo de vacunarlos con suficiente tiempo antes de que esta persona caiga en inmunosupresión. Y usualmente son 14 días antes de que se comience la terapia. Eso depende de la terapia, depende de la condición de inmunosupresión que tiene el paciente, por eso es importante tener esa guía a la mano. Lo que sí sabemos es que las vacunas vivas atenuadas es importante no aplicarlas en aquellos pacientes que van a una inmunosupresión, o que ya están en inmunosupresión, o que tienen o que comenzaron con la inmunosupresión dentro de los 14 días del inicio. Entonces, importantísimo entender esa parte, ¿no? Y esto es porque hay algunas preocupaciones en términos de seguridad de estas vacunas vivas, porque pueden hacer, digamos, son vacunas vivas, aunque y atenuadas. Entonces, en aquel paciente donde no tiene esa condición óptima de ese sistema inmune, puede ser que inclusive haya una reversión a la forma patógena y producirse la enfermedad en estos pacientes. Sin embargo, vemos que la preocupación con las vacunas vivas es en términos de seguridad, pero cuando nos trasladamos a las vacunas inactivadas, realmente lo que pensamos es qué pasa con la inmunogenicidad en estos pacientes. Sin embargo, sabemos que definitivamente hay algunas vacunas inactivadas que son indicadas precisamente en estos pacientes de inmunosupresión, por ejemplo, la influenza, por ejemplo, contra la tosferina, el tétano, porque son vacunas seguras en esta población y que inclusive son mandatorias en esta población. Próxima. Hay algunas consideraciones en este sentido de la efectividad de las vacunas inactivadas. Como les decía, los pacientes vacunados dentro de un periodo de 14 días antes de la terapia inmunosupresora o mientras la reciben,
deben ser considerados no inmunizados. Es decir, si usted vacuna a ese paciente en esos primeros 14 días antes de que comience la terapia inmunosupresora, ya esa respuesta a la vacunación no va a ser buena. Entonces, como que si no lo hubiera vacunado. Por eso es que se considera no inmunizado. Si se recupera la competencia inmunológica, debe ser revacunados al menos 3 meses después de que se suspenda la terapia. Es decir, si usted vacunó a ese paciente en el momento que no era apropiado, usted va a tener que revacunarlo, pero por lo menos 3 meses después que se termina esa terapia inmunosupresora y que ya estemos seguros de que hay esa competencia inmunológica en ese individuo. La vacunación durante la radioterapia o quimioterapia entonces debe evitarse, excepto, como les decía, con la vacuna inactivada de influenza, que es una indicación en estos pacientes. Próxima. En cuanto a la seguridad de estas vacunas inactivadas, pueden administrarse con seguridad, como les decía, precisamente hay algunas que son indicadas en estos pacientes y que en términos de seguridad no deberíamos tener ningún inconveniente. Próxima. Próxima. Cuando hablamos de la efectividad de las vacunas atenuadas, perdón, la anterior, gracias, estos mismos conceptos se hacen en relación a las vacunas vivas atenuadas, ya que la efectividad de las vacunas no está comprometida si se aplican precisamente respetando estos intervalos de tiempo de los que les comenté en relación a estos pacientes que van a inmunosupresión. Próximo. Hay algunas vacunas atenuadas que no deberían aplicarse en estos pacientes, como es sarampión, rubiola y papera, la vacuna de varicela. Hay algunas vacunas de influenza atenuadas que no son las que están en nuestro mercado, no están disponibles en Colombia, sino las vacunas inactivadas son las que están disponibles. En fin, vean ustedes aquí la lista de vacunas vivas que no deberían aplicarse a estos pacientes inmunosuprimidos. Pero como les decía, si ustedes tienen esa guía, ustedes van a ver cuál es el momento óptimo de poder aplicarla, si no se pueden aplicar, o que tienen que esperar para poder entonces recomendar esta vacunación en estos pacientes. Próxima. Próxima. Vemos entonces, y quiero hablarles un poquito de la seguridad de las vacunas vivas atenuadas en algunas consideraciones. Por ejemplo, en pacientes que tienen defectos de la función fagocitaria, pueden recibir vacunas vivas atenuadas, pero virales. Aquellas vacunas bacterianas no deberíamos utilizarlas. Para niños con deficiencia del complemento pueden recibir vacunas de virus y bacterias vivas atenuadas sin ningún problema. Niños con asplenias no deben recibir la vacuna viva atenuada de influenza, pero ya yo les dije que esa no la tienen disponibles en Colombia, pero pueden recibir cualquier otra vacuna viva atenuada de virus o bacterias. Adelante. Es importante con VIH que nosotros debemos siempre conocer el grado de inmunosupresión que tiene ese paciente. Y hay algunas guías que recomiendan y que nos dicen específicamente el nivel de CD4 que deben tener los pacientes para poder hacer una inmunización. Siguiente. Es así como tenemos la información próxima. Tenemos la información de algunas vacunas como por ejemplo sarampión, rubiola y papera. Vea que pues la indicación es 2 dosis, así como es en los individuos sin inmunosupresión. Para todos los pacientes VIH positivos mayores de 1 año que no tengan evidencia de inmunosupresión severa. Y cuando hablamos de inmunosupresión severa es que tenga un porcentaje de linfocitos CD4 menor del 15%. Entonces es importante, ese número es clave, o 200 células de CD4 si son niños mayores o personas adultas. Entonces, siempre
que ustedes vean un niño con VIH, pregunten cuál es el nivel de CD4 y esto pues es lo que les va a permitir aplicar la vacunación sin ningún problema. De igual modo, vean ustedes que para varicela es importante que también estemos considerando el porcentaje de CD4 en los niños y las números de células en caso de que sean niños mayores de 8 años. Entonces, como ven, no hay un no absoluto en términos de contraindicación de algunas vacunas, sino que lo que tenemos es que evaluar a estos pacientes y definir si está apto o no para la vacunación. Próximo. Eh, así pues, vean ustedes cómo hay algunas que definitivamente no ponemos, como es la BCG, fiebre amarilla, también pues tenemos que considerar el grado de inmunosupresión o si este paciente está en SIDA o tiene infección sintomática, es una contraindicación. Hay algunas vacunas que no tenemos en el mercado, sin embargo, pues hay consideraciones también con estas vacunas que no deberían estar aplicándose a los pacientes con VIH en estas condiciones. Próxima. Es importante, sobre todo cuando hablamos de pacientes con neoplasia y vacunas vivas atenuadas, que en pacientes que tienen malignidades, cuya enfermedad está en remisión y que han recuperado esa inmunocompetencia, o aquellos, como ya les comenté, que hayan tenido una quimioterapia y que ya haya estado suspendida por lo menos 3 meses atrás, pueden recibir la vacuna de virus vivos atenuados sin ningún problema. Entonces, es importante que pensemos en los tiempos, como les decía, en las condiciones del paciente, cuál es su condición clínica y cuál es su patología, que es la que lo está llevando a esta inmunosupresión para decidir qué vacunas aplicar, en qué momento aplicarlas pues esto nos ayudará a mantener protegido a este paciente. Próximo. Próxima. Ajá. En trasplante de células hematopoyéticas, también recuerden que allí hay una ablación de la médula ósea y queda ese individuo realmente desprotegido de cualquier eh, evento que le suceda, porque realmente no tiene cómo defenderse, porque su médula ósea no está produciendo nada. Entonces es importante que conocer que los títulos anticuerpos de estas enfermedades prevenibles por vacunas pueden disminuir 1 a 4 años después del trasplante y que muchas veces debemos considerar la revacunación en estos niños que tuvieron esa trasplantes de células hematopoyéticas porque puede ser que sus anticuerpos ya no estén viables en ese individuo y por lo tanto deben revacunarse. Los receptores de este trasplante también deben ser, pues, como les decía, revacunados de rutina luego del trasplante y las vacunas de varicela y sarampión, rubiola y papela podrían aplicarse luego de 24 meses después del trasplante. Por supuesto, hay que evaluar cómo está el paciente, si no ha tenido un rechazo, si está sin una terapia inmunosupresora que podría pues no permitir que se haga la vacunación con este tipo de vacunas. Próximo. Así, como les decía, hay otras condiciones como asplenia congénita o funcional, donde sobre todo los gérmenes encapsulados son los que tenemos que estar más pendientes porque son los que pueden llevar a la muerte a estos pacientes y definitivamente en asplenia, neumococo, hemófilos influenza y meningococo son claves en tratar de tener esa prevención y muchas veces hay que vacunar rápidamente a estos pacientes que van a asplenia por alguna razón o que vienen ya
con alguna asplenia congénita, pues debemos vacunarlos lo antes posible. Próxima. Entonces, quizás otra condición importante en inmunosupresión son los corticosteroides. Y dependiendo de la dosis que usemos, pues definitivamente vamos a tener que considerar si ese paciente está con algún grado de inmunosupresión. Personas con más de 20 miligramos de prednisona al día o más de 2 miligramos por kilo por día por más de 14 días no deben recibir las vacunas vivas atenuadas porque se considera que ese paciente puede tener algún grado de inmunosupresión por esteroides. Entonces, las vacunas de virus vivos atenuadas debemos aplazarlas por lo menos un mes después de haber descontinuado esta terapia, de manera de que podamos garantizar que ese sistema inmune está recuperado después de ese tratamiento que por lo menos 14 días recibió con esteroides con estas dosis altas. Pero una cosa súper importante es que muchas veces tenemos el pensamiento de que esos esteroides aerolizados, los esteroides que se utilizan para condiciones crónicas respiratorias como asma, EPOC, en los adultos, no son una contraindicación y no tienen este grado de dosis tan altas como que si son los esteroides sistémicos que definitivamente sí ponen en inmunosupresión a estos individuos. Próximo. Hay otros medicamentos inmunosupresores donde también tenemos que considerarlos, y las vacunas inactivadas o atenuadas deben administrarse por lo menos 2 o más semanas antes del inicio de esta terapia inmunosupresora. Hablamos de que las vacunas vivas atenuadas no deben aplicarse antes de los 3 meses siguientes a la terapia inmunosupresora, y que las vacunas inactivadas y vivas atenuadas no deben aplicarse por lo menos 6 meses luego de la terapia con anticuerpos de células anti-B, y estas son terapias específicas, anticuerpos monoclonales, etcétera, que pueden, digamos, impactar a ese sistema inmune, y por lo tanto la respuesta no va a ser óptima. Entonces, por eso les decía que es súper importante tener esa guía a mano. Esto no es fácil el manejo, y déjenme decirles que hasta los más expertos acuden a las guías para estar claros de en qué momento, en qué vacuna y cómo debemos aplicar esta inmunización en estos pacientes. Próxima. Entonces, bueno, esto es un tema, digamos, el de las enfermedades inmunosupresoras es un tema súper interesante, como les decía, complejo en la prevención de estas enfermedades inmunoprevenibles, y por lo tanto sigo diciendo que la mejor recomendación que les puedo dar es tener esa tablita al lado para que no nos confundamos y cómo debemos manejar estos pacientes de una manera óptima. Sencillamente lo que les mostré es unas pinceladas de lo que podemos hacer con los pacientes, digamos, más comunes que podemos conseguirnos, pero definitivamente debemos apoyarnos en esas guías y recomendaciones que existen en la literatura científica. Otro grupo importante de pacientes son aquellos que tienen enfermedades crónicas. Próxima. Estos pacientes tienen ciertas condiciones que lo ponen más en riesgo para algunas enfermedades inmunoprevenibles. ¿Por qué? Porque puede ser que empeoren estas enfermedades su condición de base, su condición crónica, y que esa condición crónica pueda también empeorar o complicar esas enfermedades que se aprovechan de esa condición, pero que pudieron haber sido prevenibles a través de la vacunación. Próxima. Entonces, es importante señalar que debemos hacer un fuerte esfuerzo en concientizar que hay enfermedades prevenibles por vacuna, y que la condición del individuo no es una barrera para la vacunación, que muchas veces se exacerban las enfermedades de base por enfermedades
que pudieron haber sido prevenidas por vacuna. Y eso es lo importante, que ustedes conversen con ese paciente para que esté claro que esa oferta de la vacunación es para su beneficio, es para que no se exacerbe su enfermedad de base y es para que esa enfermedad inmunoprevenible que puede llegarle, puede también complicarse si tiene esa enfermedad de base. Por supuesto, es importante entonces que nosotros aseguremos que esos pacientes reciban las vacunas recomendadas y que también nosotros estemos claros en que esos pacientes requieren de vacunación. Próxima. Les puedo decir que hay que optimizar el calendario de vacunación en estos pacientes con enfermedades cardíacas, respiratorias y renales, que debemos incluir la influenza anual a partir de los 6 meses de vida, que la vacunación contra el neumococo es importante mantenerla en estos pacientes porque es uno de los gérmenes que también se aprovechan de esa condición crónica para hacer de las suyas y complicar a ese paciente. Vacune contra la varicela si no hay inmunosupresión, como ya lo hablamos. Y es importante también en aquellos que tienen algunas condiciones crónicas renales, que tienen que estar sometidos a diálisis, deben asegurar también ese esquema de hepatitis B porque pueden tener algún riesgo mayor en esa manipulación de la diálisis en relación a la hepatitis B. Próxima. Hay estudios que reflejan que el 87% de los pacientes que estuvieron hospitalizados en un hospital de Australia tenían alguna condición de base y ese 87% tenía tosferina, por ejemplo. Entonces, vean cómo hay una relación, digamos, en esas enfermedades crónicas que podría contribuir a que esté más susceptible el paciente a infectarse con una tosferina. Entonces, por eso es que es importante que ya pensemos en que hay algunas enfermedades que tenemos que tener más en cuenta en estos pacientes crónicos. Vean que hablamos hace un par de slides atrás de que influenza y neumococo era súper recomendado en los pacientes con alguna condición crónica. Sin embargo, vean ustedes cómo ya la vacuna de tosferina está recomendada en las guías GOLD del 2021 y para los que no están familiarizados con las guías GOLD, estas son las guías que dan los lineamientos en los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Donde pues allí hacen las recomendaciones y hasta el año 2021 solamente la recomendación de influenza y neumococo eran las que estaban en esas guías para estos pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Entonces, vean ustedes cómo vamos evolucionando en la necesidad de vacunación de estos pacientes con alguna condición que ya las guías GOLD la recomiendan, que la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones también recomiendan la vacunación de TDAP en estos pacientes y que la guía española también de PO ya valora la recomendación de TDAP en estos pacientes con alguna condición crónica. Próxima. Con las enfermedades hepáticas, pues definitivamente es las mismas consideraciones que las otras enfermedades. Aquí realmente pues tenemos que garantizar que los pacientes tengan su esquema de vacunación completo, pero que también debemos garantizar que la vacunación contra hepatitis A y hepatitis B, si no es esa la causa de esa enfermedad hepática, pues ese paciente lo tenga presente para prevenirlo también de alguna de estas enfermedades que podrían contribuir a dañar más el hígado aunada a la enfermedad de base hepática que podría tener ese paciente. Próximo.
Importante también considerar algunos aspectos de los trastornos de coagulación. Recuerden que a veces tenemos miedo de vacunar a pacientes que tengan algún grado de trastorno de coagulación. Entonces hay algunas consideraciones y recomendaciones, por ejemplo, en hemofilia, administrar luego de la administración de los factores sustitutivos, de manera de que ese paciente tenga posibilidad de que ese pinchazo no vaya a traerle pues un sangramiento no esperado en ese paciente. Hay algunas consideraciones de la aguja y de la presión firme en el sitio donde fue inyectado, de manera de que no ocurra un hematoma pues, de mayor magnitud. Algunas veces también la vacunación subcutánea podría ser una de las vías que podrían utilizarse en estos pacientes, en algunas vacunas que podrían también tener esa posibilidad de vacunación subcutánea. Próxima. Otro punto importante son los pacientes que viven personas que conviven con pacientes en situaciones especiales, porque hay algunas vacunas que si usted se le aplica a esa persona que vive con un paciente que tiene algún grado de inmunosupresión o tiene alguna condición especial, puede ser que dentro de la reacción vacunal o dentro de esos eventos adversos que conocemos de algunas vacunas, pueda que estos pacientes puedan recibir ese virus vacunal y hacer enfermedad próxima. Entonces, tenemos que estar súper pendientes de esto y pues ya hablamos del prematuro, donde tenemos que cuidar también ese prematuro una vez que nace. Y ya hablamos de inmunización materna, y este es el mejor momento de yo recordarles lo que hablábamos de inmunización materna. Las guías y recomendaciones básicamente nos dicen que la vacunación, sobre todo con toferina, debería ser entre las 28 y 32 semanas, 33 semanas. Porque, bueno, se ha visto que la concentración de anticuerpos en la sangre del cordón es mucho mayor a hacerlo muy cercano al parto. Y esto es precisamente porque probablemente si lo hacemos muy cercano al parto, la mamá no tiene chance de crear anticuerpos suficientes para el traspaso, y cuando se crean los anticuerpos, ya esos receptores neonatales están saturados de todas las inmunoglobulinas que les pasó la mamá, no específicas inclusive. Entonces, por eso es que hay algunos estudios, inclusive en Inglaterra, donde extendieron el periodo de inmunización de la embarazada contra la toferina para la semana 20, y resulta que vieron que hubo una disminución en la hospitalización por toferina de un 50% en estos niños prematuros. Bueno, porque lograron que estos niños que iban a nacer prematuros, su mamá se hubiera vacunado con tiempo y así los protegió. Así que en relación a inmunización materna, es una de las mejores estrategias para proteger a estos niños prematuros. También, pues ese núcleo familiar que va a estar en contacto con ese niño debe estar protegido definitivamente también de todas esas enfermedades que podrían ser transmitidas a ese bebé. Y nosotros, los profesionales de la salud, también tenemos que estar protegidos de estas enfermedades como influenza, tosferina, hepatitis, varicela, sarampión, etcétera. Es decir, todas las vacunas que necesitamos tener como adultos, tenemos que también nosotros tenerlas para evitar ser fuente de contagio a estos pacientes próximos. Ya también es importante que los familiares y otros contactos cercanos de personas con algún grado de inmunosupresión reciban todas las vacunas apropiadas para su edad, excepto también polio oral, porque recuerden que también el polio oral se excreta por las heces y entonces hace esa inmunidad de rebaño, que es buena, pero para aquel paciente, para aquella persona que tiene un familiar inmunosuprimido, esto podría ser contraproducente. La próxima. Es importante también
el manejo de aquellos pacientes cuyo familiar se vacunó con varicela. Recuerden que uno de los efectos de la vacunación con varicela puede ser que haga un exantema producto de la vacunación, y ese exantema podría tener virus que, aunque son vacunales, que pueda contagiar a ese paciente contacto inmunosuprimido. Con rotavirus, de igual modo, ya lo conversamos en aquellos niños prematuros, pero también es importante que se haga una buena higiene en el cambio del pañal una vez que se vacune con rotavirus, sobre todo si tiene un familiar que pueda tener alguna condición de inmunosupresión en la familia. Próxima. Así que como conclusión les puedo decir que hemos visto cómo diferentes condiciones de población pueden ser vulnerables a enfermedades prevenibles por vacunas, que los lactantes prematuros y con bajo el peso al nacer tienen un riesgo aumentado a enfermedades prevenibles por vacunación, que deben vacunarse en el momento de su edad cronológica siguiente, que es importante que las personas con inmunodeficiencia o enfermedades crónicas pues consideremos la vacunación en ellos también para no evitar esas oportunidades perdidas y para que le informemos a los pacientes que ellos pueden estar en riesgo a tener alguna enfermedad inmunoprevenible que pueda empeorar su condición de base. Próxima. Lo otro que conversamos también fue que los pacientes con enfermedades crónicas son más susceptibles a ciertas infecciones y por supuesto no debemos olvidar la vacunación en aquellas personas que son convivientes de pacientes en condiciones especiales. Creo que esta es la última. Bueno, ahora en la era del COVID, pues pensar que muchas veces estas crisis presentan un riesgo para los programas de vacunación. Vimos cómo hubo una disminución en las coberturas vacunales después de esta pandemia. Nos abocamos mucho a la vacunación del COVID. Hubo mucho miedo en ir a centros de vacunación para completar esquemas de las enfermedades pues, de las vacunas que clásicamente se aplican, y por tanto es importante pues recordar los esquemas de actualización y de catch-up en estas personas o en estos niños que no pudieron completar su esquema. Y porque podríamos estar en presencia de algunos brotes de enfermedades que podrían ya estar controladas. Próxima, ahora sí creo que esta es la última. Así que muchas gracias y ojalá nos quede un poquito de tiempo. Creo que nos quedan 2 minutos, pero si hay preguntas, pues definitivamente podemos contestarlas. Así que muchas gracias por la atención. Madre con anticuerpos monoclonales en el embarazo, recién nacido. ¿En qué momento recibe BCG? Bueno, precisamente ahí tenemos que ver, porque probablemente el recién nacido no debe tener ninguna condición de inmunosupresión. Entonces hay que analizar la condición del recién nacido, no la condición de la mamá. Esa sería mi respuesta a eso. Creo que si el recién nacido no está inmunocomprometido, puede recibir su vacuna de BCG sin ningún problema. Importante también conversarles que hay que aprovechar las oportunidades, no dejar que se nos escapen los pacientes. Sean ustedes como pediatras quizás los que más fomentemos la vacunación, y si tienen la oportunidad también de vacunar a los adultos, hágalo. Nosotros como pediatras somos las personas vacunadoras por excelencia y las que podemos pues tratar de disminuir esa brecha que hay en la vacunación de niños y de adultos. Hay algunas otras preguntas en relación al prematuro, de aquellos prematuros que
haga alguna consideración de lo que hablé de la vacunación en el embarazo. Definitivamente recuerden que el embarazo es un momento óptimo para que pues pasen los anticuerpos, pero se necesita que la madre produzca los anticuerpos y que también traspasen eficientemente. Es por eso, y aquí también les recuerdo, que la vacunación, por ejemplo, contra la tosferina en la embarazada debe hacerse en cada embarazo. Es así como también con la influenza lo hacemos en cada embarazo, es así como con tétanos lo hacemos en cada embarazo, porque necesitamos anticuerpos específicos que pasen cada vez que esté embarazada. Entonces no les dé miedo de vacunar a una señora que viene embarazada y que ya se puso la vacuna en un embarazo anterior o ya viene vacunada como adulta hacía 2 años, hacía 3 años, no importa el tiempo. Definitivamente hay que volverla a vacunar en ese embarazo de manera que pase los anticuerpos de manera eficiente. Sería bueno que los pediatras, esto es otro comentario que tenemos en el chat, sería bueno que los pediatras hagan énfasis en la vacuna TDAP al grupo familiar que va a estar en contacto con los recién nacidos, y eso lo hablamos como convivientes, ¿no? Es importantísimo que si ya viene el niño en camino, aproveche cuando vacunen a la mamá de difteria, tétano y tosferina, de vacuna TDAP, para vacunar también al papá, al abuelo, a los hermanitos mayores, si es que no tienen su esquema completo. Recuerden que tosferina es una de las enfermedades que no, aunque le haya dado la enfermedad, no dura la protección por toda la vida, y aunque usted se haya vacunado, tampoco dura para toda la vida. Por eso la necesidad de refuerzo, por eso que cada 10 años tenemos que vacunarnos. Y así como nos acordamos del tétano, que cada 10 años tenemos que vacunarnos también contra la tosferina. Y tenemos vacunas con presentaciones que favorecen esa aplicación de antígenos combinados y con una sola aplicación protegemos 3 enfermedades. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la edad gestacional ideal para una vacuna, la gestante para el tétano? Bueno, mira, esa pregunta es súper importante porque los programas de vacunación, sobre todo los programas ampliados de inmunización, tienen algunas recomendaciones en relación a difteria y tétano. ¿Y por qué las vacunan rutinariamente casi como que con 3 vacunas? Porque si no se sabe el estatus vacunal de esa madre, es como que si no se hubiera vacunado nunca. Y para el tétano y la difteria necesita por lo menos 3 dosis para tener protección. Es por eso que muchas veces ustedes ven en el sector público que las vacunan en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre le ponen TDAP de manera que cumplan las 3 dosis reglamentarias del tétano. Pero en el sector privado, si usted conoce a la madre que ha venido vacunada quizás de la infancia y que necesitas un refuerzo, probablemente en cada embarazo lo que va a necesitar es una vacuna de TDAP y va a ser suficiente para que pasen esos anticuerpos específicos al bebé. No sé si hay alguna otra pregunta en la audiencia. Si no, me encantó estar con ustedes. Estoy feliz de haber hablado para mis amigos, los pediatras colombianos. Hace algunos años, antes de mudarme a Panamá, participaba en los congresos de la sociedad. Así que estoy como que si estuviera en mi casa, y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que, bueno, les haya sido de mucho beneficio este recordatorio que hicimos hoy en términos de vacunación en poblaciones especiales.